Le quiero preguntar a Miguel Ponce, ¿cómo está viendo y analizando ustedes estos 6 meses? Y si en los próximos 6 meses se puede producir esto que el gobierno ha indicado del segundo semestre mágico. Bueno, lógicamente no hay una mirada unívoca, ¿no es cierto? El PRO tiene una mirada, sectores del radicalismo tienen otra mirada, la coalición cívica tiene otra mirada, acá, pero hay una resultante. Es obvio de que nadie puede estar satisfechos con el punto al que hemos llegado. Todos sabemos, lo escuchaba recién al ex viceministro, todos sabemos que vamos a una situación, lógicamente, donde la inflación va a bajar en este segundo semestre, digo, para entrar a hablar ya en lo concreto del segundo semestre. El problema es cómo va a bajar. Y acá nos preocupa porque, lógicamente, hay tensiones internas en el gobierno. Algunos plantean esto que tocaban ustedes recién, el enfriamiento del mercado interno y reemplazar el mercado interno por inversiones. Otros estamos planteando que tiene que haber mercado interno más inversiones. Y esto tiene que ver, lógicamente, con la calidad de las inversiones que tienen que venir. Una cosa son las inversiones productivas para generar empleo y otra cosa son las inversiones que vengan al Miguel, Festival de Levaque. Ustedes al principio veían con cariño al gobierno de Macri, lo pintaban lindo. ¿Se han decepcionado? Yo creo que depende de dónde estés parado. A ver, yo estoy más decepcionado con la conducción de la Unión Cívica Radical, porque con la conducción de la Unión Cívica Radical tenía que aportar la sensibilidad social y la política, mientras que objetivamente lo que está faltando es política y está faltando sensibilidad social. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos. Berco, vamos a ver los números reales de la economía y cómo pueden impactar si hay un segundo semestre mágico o no. Es un repaso en el momento del ajuste, insisto. Es una especie de balance apresurado, ¿cómo decir? Es el fin del primer semestre y de alguna forma la perspectiva de que ahora se produzca un punto de inflexión. Eso es lo que esperan los estrategas de la política económica oficial. Por ahora los números son estos y no dan bien. La verdad es que no dan bien. Mírenlos, empleo es nuestra primera parada. Del empleo hemos hablado muchísimo, hay diversas fuentes, todavía no hay números oficiales del INDEC, pero lo que dice Tendencias Económicas es que hubo 127.000 despidos entre público y privados, formales e informales en el primer cuatrimestre. Luego amplió este número a 141.000, incluyendo también el mes de mayo. ¿Qué dicen los gremios? Esto que está acá abajo, 25.599 despidos en el sector público, 41.529 privados, esta es una estimación de la CTA autónoma, 67.128, acá tenés el número, el total es el cálculo gremial sin incluir los despidos en negro, que es lo que comentaba recién Álvarez Agis. Sigamos adelante. Actividad, o más bien, en empleo mismo. La ciudad de Buenos Aires, acá sí hay un dato oficial. Fíjate vos, esto es un número del gobierno de la ciudad. Es el número de desocupados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del PRO también, de Horacio Rodríguez Larreta. Dice que la población desocupada en el cuarto trimestre de 2015 era 115.667 personas. La desocupada del primer trimestre, 142.117. La diferencia la tenés acá. 26.456 nuevos desocupados solamente en la ciudad de Buenos Aires. Imagínate, extrapolando de los 3 millones a los 40 millones de argentinos, obviamente hay un número de despidos que el gobierno no está reconociendo. Ahora sí, nivel de actividad, la evolución del PBI, la madre de todos los indicadores. ¿Qué es lo que está mostrando? Bueno, no hay de vuelta números oficiales todavía, pero sí hay parciales de distintos sectores de la actividad. Por ejemplo, la producción industrial. Acá tenemos la actividad de la industria medida por la Unión Industrial Argentina y por Fiel hasta marzo de 2016. Esta semana se nos agregó una caída del 5,4%. Acá, 5,4% hizo ya kaboom respecto de lo que venía haciendo en marzo. Fíjate la evolución del tiempo. Tenés, hasta julio de 2015, crecimiento. Ya a mitad del año pasado empieza a esbozarse una caída, al menos según la medición de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, de Fiel, y luego se convierte ya en una caída más franca en marzo de 2016,
redondea, según la UIA, una caída en el primer cuatrimestre del año de más del 2%. En algunas provincias esto es mucho más pronunciado, en algunos subsectores de la industria es mucho más pronunciado. Incluso si no tomáramos en cuenta la extraordinaria performance del sector de molienda, porque todos los granos que estaban guardados en Silobolsa fueron a molienda después de la devaluación y la quita de retenciones, esa caída del 2% casi que se triplica y supera el 5% en el primer cuatrimestre del año. Ahora sí, sigamos adelante con otro indicador de actividad, la construcción. Gran sufrimiento en este primer cuatrimestre del año. La línea lo dice todo, la tendencia de los 4 meses marca una caída del 22,7% en la actividad de la construcción, un verdadero desplome, sobre todo por la parálisis de la obra pública. Acá también vemos una caída directamente relacionada con el cambio de gobierno, pero que de alguna manera anticipó ese cambio de gobierno porque la parálisis de la obra pública llegó algo antes del cambio de timón. Hasta ahora no hay inversiones privadas de desarrolladoras que vayan a compensar esa caída y tampoco está acelerando como debiera la obra pública para conseguir un rebote. Sigamos adelante, porque tenemos actividad, ya mostramos industria, mostramos construcción, vamos a hablar de precios un poquito. La inflación anualizada, para no marearlos con numeritos mensuales. Los números mensuales ya sabemos, en abril se dio la inflación más alta de los últimos 14 años. Desde 2002, desde el overshooting cambiario, de la disparada de 1 a 4 y pico de 2002, no se veían niveles de aumentos de precios como los que vivimos en abril. Bueno, fíjate la anualizada cómo da. Me tengo que alejar un poquito para verla, pero tenés que en septiembre, noviembre de 2015, esto es un 5, había más o menos un 25% y eso fue aumentando hasta actualmente en mayo un 43% anual. ¿Saben qué? Este número no va a bajar en junio, no va a bajar en julio. Más allá de que la inflación pueda llegar a bajar un poco en términos mensuales, de que en mayo, en junio y en julio no vamos a tener ese 7% que hubo en abril a partir de la suba de las tarifas de servicios públicos, la anualizada por una cuestión estadística va a seguir subiendo. Entonces los gremios cuando negocien, los que negociaron por 6 meses, por ejemplo, qué sé yo, pienso en porteros, pienso en empleados de comercio, es el gremio más numeroso de todos. Negociaron 6 meses. Cuando lleguen el final de ese mini acuerdo salarial y vuelvan a negociar, la inflación anualizada va a ser de más del 45%. ¿Cómo van a hacer para negociar menos que otro 20%? Y cuando los dueños de esos comercios vean que les tiene que aumentar otro 20%, o sea, en total 40 acumulativo a sus empleados, ¿no van a trasladar a precios ese aumento de su costo? Probablemente sí. No está tan dicho que la recesión pueda aplacar la inflación tan rápido como cree el gobierno y como creen los que apostaban a eso, a enfriar el consumo para achicar o aplacar el nivel de aumento de los precios. El salario real es la consecuencia de esto. ¿Cómo evolucionó el salario real? Y no muy bien. Fíjate cómo las líneas empiezan en octubre de 2015 a mostrar variaciones interanuales hacia abajo. Todas estas son variaciones interanuales de cada mes. Y acá en la línea tenés el índice de salario real. Un índice de salario real muestra más o menos cómo fue la evolución y cómo a partir de septiembre, octubre del año pasado, la evolución es hacia abajo. Esto es proyectado con las paritarias que se empezaron a firmar hasta ahora. Es una proyección de la consultora Contexto y fíjate que da una recuperación, pero indica que hacia fines de este año vamos a tener pérdidas de salario real del orden del 6%. Es una pérdida del salario real que más o menos duplica la última que habíamos tenido, que había sido la del año 2014, después de la devaluación de la gestión, de inicios de la gestión Kicillof, que hizo cerrar ese año con un ajuste del salario real. Bueno, el ajuste de este año va a ser de más del doble. El sueldo no alcanza, cada vez sobra más mes al final del sueldo, como se dice en los barrios, y esto, por supuesto, que impacta en el consumo también. Pero sigamos adelante porque hay más que hacer como balance. La fuga de capitales. A ver, hubo una avalancha de capitales hacia la Argentina y hubo una avalancha de capitales golondrina que vinieron a hacer una bicicleta financiera con las LEVAX. Pero también hubo una salida abrupta de capitales. Fíjate, este cuadro es del CIFRA, del Centro de Estudios de la CTA de Hugo Yasky. La fuga de capitales en la primera parte del año, en el primer cuatrimestre del año, da 6.200 millones de dólares. Esa fuga de capitales
es la que explica que a pesar del fuerte endeudamiento y de la cantidad de dólares que entraron por préstamos a la Argentina, las reservas del Banco Central no estén tanto más altas que como estaban hace 6 meses. Hubo mucha compra de dólares, mucha compra de dólares por parte de gente que los quería comprar antes y que los compró a partir del fin del control de cambios, pero hubo también gran dolarización de carteras de gente que se fue. Se fue, grandes capitales que se fueron de la Argentina. Por ahora ese es el signo. Claro, acá ya en marzo, fíjate vos, empieza a darse un ingreso. Esto cuando va, es al revés, por un efecto del balance de pagos. Cuando es negativo, quiere decir que están entrando capitales. Y fíjate vos que en marzo empieza a haber ingreso. ¿Por qué? Porque empieza a darse la bicicleta. Estas líneas, seguramente si uno las continúa en el tiempo, vayan a ser todas hacia acá. Pero van a tener que compensar una gran salida de capitales que hubo en el primer cuatrimestre del año. Sigamos adelante, Nico. El dólar, bueno, el dólar, una obsesión para todos los argentinos. Tiene como primer balance esto. El gobierno terminó con el control de cambios. ¿Era una bandera de la campaña? Lo era. ¿Fue algo molesto para un sector del electorado que por eso decidió votar a Cambiemos? Lo era, por supuesto. ¿Lo resolvieron efectivamente en 7 días? Lo resolvieron efectivamente en 7 días. La consecuencia fue la disparada del dólar, que en principio fue 14, luego fue 16 y eso repercutió en los precios. Pero que se puso fin al control de cambios, se puso. ¿Y qué más? Se amplió hasta 5 millones de dólares mensuales la posibilidad de comprar dólares. Primero a 2 millones de dólares como era antes de 2011 y luego más todavía. Claro, usted me mirará de su casa y me dirá, yo 5 millones de dólares en un mes no te compro. Pero hay un sector de la población que quería que eso se liberara y así fue. Y sin embargo, fíjate este cuadro. Esto es el dólar real. Es por decirlo medio a lo bruto, es la competitividad de un producto argentino en el exterior. O cuán cara es la economía argentina, cuán caro salimos nosotros para alguien que viene de afuera, sea que viene a hacer turismo, sea que viene a comprar mercadería para llevársela a su país. Fíjense cómo viene, es un gráfico de muy largo plazo. Acá tiene la convertibilidad, acá se da el salto de 2002, de la mega devaluación, y fíjense ustedes, acá tienen, en este eje tienen lo que sería el dólar real. Fue 1 acá, fue hasta 3 y pico acá, luego fue perdiendo competitividad la economía con el correr del tiempo, pero siempre con una ventaja, mírame acá, siempre con una ventaja respecto de la convertibilidad. ¿Ves que son dos estaturas distintas las que tenías? Bueno, esa competitividad se fue perdiendo, a partir de 2011 se fue perdiendo más, sigue hasta acá y me corro para que veas la evolución. Esta es la devaluación del principio de Cambiemos. Y esto es cómo se la comió la inflación desde entonces. Hoy la economía está menos competitiva que después de la devaluación de 2014. ¿Dónde está? Acá. Estamos casi como hace 2 años en términos de competitividad, de tipo de cambio real. Ahora, la pregunta que uno se hace, sí, seguí. La pregunta que uno se hace es, ¿para qué devaluamos si después se le iban a comer los precios? Y es la pregunta que se deben estar haciendo muchos en el gobierno, porque están muy peleados en torno a si esto estuvo bien o si estuvo mal. Digamos con las últimas. Bueno, la deuda. Aquí también hay un gran punto de inflexión, un gran cambio en estos 6 meses. La nación se endeudó muy fuerte. 5.000 millones de dólares de toque al principio para salir del cepo, un préstamo de un consorcio de bancos que prácticamente se evaporó con la fuga de capitales del primer bimestre. Luego 16.500 millones de dólares. Esto, detenete acá, es el mayor episodio de endeudamiento de un saque de toda la historia económica argentina, desde Rivadavia y Baring Brothers para acá. Es una montaña de guita, es la mayor emisión de deuda, o sea, el mayor endeudamiento de una sola vez de los últimos 20 años de todo el mundo emergente. Bueno, 1.000 millones de dólares más en letras para reforzar las reservas. Una montaña de plata en términos nacionales. Y las provincias también se endeudaron. Por más de 3.000 millones de dólares, ya todas esas provincias son las que tomaron deuda. Y fíjate vos este ejercicio de simulación que de vuelta tomo de la consultora Contexto porque es muy creativo. 2015 entrega una deuda con privados en moneda extranjera sobre el PBI de solo 7,5%. O sea, un nivel de endeudamiento muy bajo en dólares de toda la economía. Ya en 2016, con esta deuda que se tomó,
prácticamente se triplicó esa deuda en dólares en relación al PBI. Y el ejercicio que hacen estos economistas para mostrar cómo debiera ir el endeudamiento para sostener esta economía durante los años 2017, 2018 y 2019, llevan a un 34% de deuda en dólares sobre el PBI y a un 73,5% de deuda total sobre PBI, que es un nivel que de vuelta pone, como dice Rodolfo Santangelo, el socio histórico de Melconian, en su último informe, pondría de vuelta al país hacia 2018 ante el riesgo de una crisis de sustentabilidad de la deuda. Eso es algo que dicen economistas oficialistas, no es que lo está diciendo Emanuel Agis, lo están diciendo economistas que están de acuerdo con el rumbo general, pero es una voz de alarma como para prestarle atención. Y la última, algo que también se habló mucho, esto no es un indicador económico, es un indicador social, pero a la luz de la pobreza cero que enarbolaban en campaña, vale la pena repasarlo con la fuente de la UCA que citaba Silvestre al principio. 1.400.000 nuevos pobres, 350.000 nuevos indigentes, y ahí la evolución. Fíjate que la UCA es lapidaria con el último tramo del kirchnerismo. Dice que el kirchnerismo no redujo la pobreza desde 2010 hasta 2015. Dice, al revés, aumentó en 8 décimas. Había 10.900.000 pobres al cabo del el lapso de crecimiento más importante de la historia argentina, casi diría desde los años 60. Bueno, eso aumentó más todavía, hasta 34,5%. Hoy más de un tercio de la población es pobre, 13 millones según la Universidad Católica Argentina. Son indicadores que le permiten a usted, sin adjetivos, sacar sus propias conclusiones. Pero insisto, son indicadores quizás del medio del río, o al menos eso es lo que dice el gobierno, que después de esto puede llegar a venir otro episodio. Por ahora, en estos números no se avisora, Gato. Bueno, Berco, perfecto, muy claro, son los números, son las estadísticas, es la realidad, como decimos aquí todas las noches, ¿no? ¿Qué le pintan? No, la verdad que un primer semestre como no vivía Argentina en mucho Ahora, mucho ¿usted dijo tiempo. al inicio, el segundo semestre va a ser peor que el primero? Yo creo que en algunos indicadores, como recién decía Alejandro, la inflación probablemente baje, pero es porque va a haber menos plata en la calle. Digo, cuando se habla de la salida del cepo, mi punto es, si vos para que te dejen de faltar dólares, hacés que te falten pesos, no solucionaste nada. Solucionaste algo y rompiste otra cosa. Y Cambiemos solucionó así el problema del dólar. Le sacó Ahora, los ¿qué le pesos importa a la al gente. gobierno? Acá daría la impresión de que hay un relato que construyen, ¿no? ¿Qué le importa al gobierno? Que digan, bajamos la inflación. Hemos bajado la inflación como nunca, pese a que puede haber caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo como se está notando. Pero yo lo hablaba la otra vez con una vecina. Lo que quería la gente era que hubiera menos inflación, pero que no sacrificáramos ni el crecimiento ni el empleo. Ahora cambiamos. Nosotros teníamos inflación alta, es verdad, y teníamos inflación con crecimiento. Ahora tenemos inflación con recesión. Digo, pasamos de precios cuidados a cuidado con los precios. No era ese el cambio que buscaba la gente. Lo que buscaba la gente es que lo que nosotros hacíamos mal, ellos lo hicieran bien, y lo que nosotros hacíamos bien lo mantuvieran. Pero están haciendo todo lo contrario. ¿No ocurrió eso? No ocurrió. Digo, el que estaba mal con el gobierno anterior, ahora está peor. El que estaba más o menos, también está peor. Y el que estaba muy bien, está excelente. Ese me parece que es el cambio que se ha dado en nuestra ¿Es un gobierno para sociedad. los ricos, como muchos adjetivan? Digo, si es un gobierno para los pobres, anda disimulando. Me parece que claramente es un gobierno para los ricos. Si uno mira medida a medida, digo, yo celebro que le devuelvan el IVA a los jubilados. Ahora, tuvimos que esperar 6 meses y el jubilado va a tener que andar buscando si hay un postnet. Y acaban de decir, yo la verdad que este dato no lo tengo chequeado, acaban de decir que lo van a devolver en 6 cuotas. Parece una burla. Entonces me parece que son muy rápidos para repartir plata para los ricos y muy lentos y no tienen la voluntad de solucionar los problemas de la gente. Leandro Santoro, políticamente, ¿cómo observás, analizás estos primeros 6 meses de Cambiemos? Mira, es muy raro, Gato, porque el 2015 cerró con 20% de inflación, ¿no? 2014 estaba más o menos 30 y pico, 2015 todos coinciden, tanto el Instituto de la Ciudad como el Índice Congreso, 20% de inflación. 2016 estamos hablando de 35, 38, 40, dicen algunos. Muy bien. 2017, otra vez están hablando de una proyección de 20%. ¿Qué quiere decir, Gato? Quieren llevar la inflación del 2017 a como la teníamos en el 2015. Ahora, ¿con qué saldo? 2 millones de pobres. Entonces, la diferencia es que aplicaron este paquete de ajuste para generar una brutal transferencia para modificar la ecuación social y económica de la Argentina. 2 millones de pobres,
pérdida del poder adquisitivo, pérdida de inversión, bueno, y todo lo que te estaba contando recién Manuel. Un comentario también en relación a, digamos, creo interpretar algo que puede haber sonado raro de lo que decía Manuel en relación a la propuesta del gobierno esta de subir la inflación, cómo puede ser, de subir pagarle a los jubilados, el gasto medido en PBI para los jubilados, cómo puede ser que uno se oponga. Y vos sabés que yo tengo la sensación que hasta ahora todas las políticas que han propuesto tienen un señuelo y una trampa. Digo, hay que animarse, yo me quedé pensando. Hay que animarse a decir lo que dijo Álvarez Agil. Bueno, ¿no? Que ahí no está viene. de acuerdo. Pero ¿sabés qué pasa? Porque te saltan a la yugular. El demagógico es muy fácil. No, pero déjame terminar la idea, por favor. A mí me parece, yo coincido con vos. Y pensando, ayer te escuché ayer y dije, ¿por qué Manuel, que es un tipo progresista, un keynesiano, puede proponer esto? Y me pongo a pensar y digo, claro, porque en el fondo, que es lo que verdaderamente está alertando y que es lo que hace que Cristina publique la carta, plantea que hay una posible desintegración del sistema previsional, generando jubilado de primera y jubilado de segunda. Por eso creo que siempre hay un señuelo. Te dicen, vamos a pagarle a los jubilados, pero hay una trampa, que es que en realidad están buscando un mix entre el sistema de AFJP y el sistema de reparto. Ponce te mira con cara, Sí. ¿está de acuerdo? No. ¿A usted no le pagaría tampoco a los Pero, jubilados? por supuesto que no. Nosotros entendemos que lo primero es la justicia a los abuelos. Mi vieja es maestra jubilada y por supuesto que ella y sus amigas y todo el mundo y todos en el barrio están contentos que le pague. Es más, Pero a costa de que se pueda momentito, financiar. Pero cobra mucha 60.000 gente- pesos tu mamá, cobra 60.000 pesos. No, en absoluto. Y Mucha entonces no gente le van a pagar. kirchnerista, Pero mucha entonces gente no le van a pagar. kirchnerista Escuchá, Miguel, lo que te estaba, estaba diciendo. Sí, pero mucha Avisale gente que no le van a kirchnerista estaba pagar a muy tu mamá. preocupada porque la señora presidenta, expresidenta, apareció diciendo que estaba en contra de que los jubilados cobraran los juicios que ya habían ganado. Es decir, a nosotros esto nos ha llamado fuertemente la atención. Y creo que, la verdad, yo lo miraba con simpatía y también a Emanuel, porque noto una gran responsabilidad. Es como que hubiera habido un aprendizaje después que han dejado el gobierno. La verdad me resulta muy importante que aparezca ahora un grado de sensatez a partir de una maduración que seguramente le ha ¿Pero vos dado crees que la yo fui experiencia del gobierno. responsable cuando era, No, no. cuando era viceministro? ¿Vos? Sí. Yo creo que vos fuiste el viceministro del peor ministro de la democracia desde el 83 para acá. ¿Te parece mejor Prat Gay? Pratgay, Sí. sin discusión, desde ya. El tema es el debate, en todo caso, que hay en el equipo económico. Además, no es posible de comparar, un Ministerio de Economía único, fuerte, con este equipo, esta experiencia que se está haciendo, donde hay 5 o 6 Pero tipos es que el opinan partido sobre la político economía. que vos apoyaste que puso ese equipo económico. A gobernar. Pratgay sí. Ah, ok. Hay otros que no. Y además, Bueno, ojalá, Pero hay es como otros que yo que te no. diga, me gustaba Kicillof, pero no Aníbal Fernández. Bueno, Es un equipo- vos acabás de es un defenderlo a equipo de Kicillof. gobierno. No, vos acabás de defenderlo a Kicillof. Pero obviamente, sí. Bueno, yo obviamente. entiendo que lo de Kicillof fue terrible, las economías destrozadas, las economías regionales destrozadas, no se podía traer insumos para la salud, la señora presidenta no se pudo atender en la clínica de Río Gallegos, en el ¿Qué hospital insumo de para Río la Gallegos. salud faltó? Ahí faltaban repuestos para los... ¿Qué insumo? Nombrámelo, por favor. ¿Insumos para la salud? ¿Me lo Yo te nombrás? puedo hablar 50, te ¿Qué? puedo Pero come llamar. uno nombrá. Bueno, desde los tampones que me hicieron famoso. Eso es un insumo para la salud. Insumos para la salud faltaron todos. Hablá Pero me nombrás uno, por favor. Todas las vacunas que permanentemente publicaba Estambulián, podés entrar hoy, volver hacia atrás y mirar todas las ¿Vos vacunas que crees que en faltaron. Argentina no se vacunaron los argentinos durante la gestión de Cristina Yo creo Fernández que Kirchner? hubo mucho... Estaríamos en una malaria. Me me parece que hay que ser muchos responsable. momentos en que hubo falta. A ver, Pero- si vamos a negar que faltaron insumos para la salud, no entendemos nada y entonces inventemos otra historia, ¿viste? Yo la Sí verdad es que... podemos puede ser que afirmar no ahora podemos que abrieron afirmar. las importaciones y entonces están entrando desde manzanas, heladera, Sí. cerdos, lo que se te ocurra está entrando en contra del trabajo Yo nacional. vuelvo a repetir. Yo me acuerdo la última vez que vos, por lo menos que yo vine a charlar con vos. Una vez a vos. Sí, exactamente. Estás ignorando Y después, lo que es la no. matriz Y después, importadora de Argentina. vos sabés las ganas que me 80% quedé, son insumos. las ganas Es con las así. que me quedé de discutir con vos, porque vos me acuerdo que dijiste, no, Leandro, en realidad son insumos para la industria lo que se están importando, ¿no es cierto? 80% Bueno, es vos insumo para la fijate, industria pero vos de Argentina. fijate los números oficiales, 40.000 heladeras, la No, no, cantidad. sí, Bueno, por un supuesto. desastre, hicieron Bueno, un desastre. están- Abrieron la importación y se están quejando por ejemplo, las economías regionales que vos decís que defendés. Sí. Todas las economías regionales, la del Alto Valle, los que producen Así pera, es, los que producen así manzana, se están quejando. Por supuesto. bueno, está bien. Como se quejaban Sí, estamos. antes porque tenían un No, dólar a ver, que me les parece hacía un poquito- tirar la a fruta ver, o no podían usar el puerto de Montevideo. A ver, ¿te acordás? Lecher. A ver, no, porque faltó, de hecho, en el resumen, faltó lo de economías regionales. Nosotros acabamos de sacar en el día de hoy un informe sobre esa cuestión. Lo mencionó Macri y además ha sido un caballito de batalla en relación a la devaluación y la quita de retenciones, la cuestión de las economías regionales. Ahora, cuando uno repasa yerba mate, aumentó el precio en Góndora, pero a los productores no les llegó.
no hubo más exportaciones. En el vino, no hubo más exportaciones. Pero además, con un aditamento, el sector, las 5 empresas que son las que esencialmente exportan, con una renta adicional. Aumento de costos. En el caso de fruta de pepitas, de nuevo, caída de exportaciones, a pesar de la devaluación, estoy hablando de la quita de retenciones. El precio de góndola respecto del precio del productor aumentó su brecha. Se olvidaron de lo que pasa en el mundo. Claro, las exportaciones cayeron porque a Rusia cayó el 10%, a Brasil el 21%, que son los 2 grandes compradores de fruta de pepita en la Argentina. No era el problema de que Cristina se peleaba con el mundo y por eso no se vendía. En el caso de la leche, aumentaron los costos. Aumentó la brecha entre el precio de góndola y el precio al productor. Y en el caso de porcinos, que quizás es el más escandaloso, menos conocido. Hacia finales de la gestión anterior, recién en el 2015 se logró que la balanza comercial en lo que tenía que ver con porcinos llegara a 0. Bueno, en el primer trimestre esto se fue al tacho. Aumentaron las importaciones, cayeron las exportaciones y aumentaron los costos. La persona, el productor porcino, hoy no sabe qué hacer. A ver, muy clarito. Las exportaciones han caído, por supuesto, porque ahora son las exportaciones reales. Antes las exportaciones subían porque todos los meses nos mentían. Teníamos las estadísticas truchas que nos decían que teníamos superávit cuando en realidad estábamos teniendo déficit comercial. ¿Sí o no? ¿Es así o no, Berco? Entonces, se volvió hacia atrás. Sí, ex post tuvimos que corregir todo y ahora nos enteramos que el milagro del crecimiento no era tal, sino que al contrario teníamos un déficit creciente. Fíjate, esto es objetivo. La evolución de las ventas de fruta, de pepita, peras y manzanas. A ver, yo soy de Río Negro. Yo soy de Río Negro. Los muchachos de Río Negro estaban más calientes antes que ahora, porque ahora por lo menos sacan la fruta a través de Montevideo más barato. Quizás no ustedes les habían prohibido. Quizás no pueden explicar, como los lecheros, que tienen al número 2 a Roulette en el Ministerio de Agricultura y que es el tipo que ni siquiera les aumentó el subsidio. Te pido que no toques el tema de la lechería y la carne. 150 frigoríficos cerraron, echaron 150.000 tipos y todos estamos en crisis. Le dan menos que en el kirchnerismo. Pero Miguel, recibe menos que en el kirchnerismo. Por favor. Pero vamos a hablar con datos, vamos a hablar con datos, porque si no revoleamos grandes No, porque en datos de comercio exterior me querían discutir. ¿Te molesta si hablo mientras me interrumpís? Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias. Digo, en Argentina aumentó el consumo de carne per cápita entre el 2013 y el 2015 todos los años. ¿De dónde salió eso? ¿Las vacas donde las importábamos salían de las baldosas? No, aumentó. Lo que pasa es que cambió. Que fue certera la política de frigoríficos? ¿Me dejás terminar, por favor? Sí. No, fue más certera esta política de la carne. Te voy a contar lo que pasó con la carne. Las exportaciones subieron 11%. Estamos exportando más carne. ¿Sabes por qué? Porque el consumo per cápita cayó 5 kilos por habitante, porque el precio de la carne subió 50%. O sea que lo que dejamos de comer todos nosotros, no de bife de chorizo, de osobuco, lo están exportando. Bueno, entonces, la verdad que si esa es la solución para la crisis de la carne, que es que dejemos de comer nosotros y coman lo de afuera, es la solución. Sí, digamos que en algún momento quienes hoy son funcionarios del PRO dijeron que los mejores cortes, el lomo y todo había que exportarlo y acá comer segunda, lo dijeron. Sí. Cuando la crisis del campo lo con dijeron. El asado no. Bueno, yo saqué un hashtag con el asado no. Te quiero avisar, fracasaste. Con el asado sí, pero subieron 50%. Pero este gobierno tiene... Pero pará, ¿cerraron los frigoríficos o no? Pero la producción de carne aumentó o no. ¿Se concentró en menos frigoríficos? Absolutamente. Pero son dos discusiones distintas. Todo se concentró. El comercio exterior en la Argentina hay más frigoríficos o menos frigoríficos. Y si el feedlot es preferible al frigorífico, la verdad que es una discusión posible. Ahora, lo que no podemos decir es que en Argentina hay menos vacas que en 2003. No, hay más producción de carne. Tengamos las dos discusiones. Bueno, antes de que pasó Uruguay. Me alegro que avancemos. O sea, la producción de carne aumentó. Perdóname. En la gestión de Guillermo Moreno, durante la cual se concentró la economía en todos los rubros, así es. La criticaban ustedes, Emanuel, desde Senda. ¿Pero de qué aspecto me estás hablando? Porque la carne, yo nunca hice una crítica a la política ganadera, cárnica del gobierno. De la política de la salud privada, de cómo se cerraron pequeñas prepagas y se concentraron en prepagas más grandes. Puedo suscribir o no lo que está diciendo. Bueno, mi especialidad es la macroeconomía. Yo no discutí la política cárnica. Lo que discuto es que cuando vos devaluás, si no subís las retenciones, el asado sale más caro. Y lamentablemente lo que hay que explicarle al titular de la sociedad rural, que dijo que no entendía por qué en Argentina todo el mundo quería comer bife de chorizo,
porque en Italia no todo el mundo quería andar en una Ferrari. Lo que hay que explicarle es que vos ni te podés comer la Ferrari, ni podés andar arriba de un bife chorizo. Ahora, Ese es el problema de la Argentina. Yo pregunto algo, ¿no? Admito, por eso está Berco, que es excelente, mi ignorancia en algunos aspectos de la economía. Ahora, el INDEC de Todesca, ¿no dio que la Argentina el año pasado había crecido un 2,1% del Producto Bruto Interno? Entonces, ¿dónde está todo lo mal que ustedes marcan o que estaba la Argentina? Yo no creo que todo esté mal, Porque, ni antes ni ahora, si ni creo que todo estaba bien antes ni ahora. Marca. ¿Y ahora cuál es la previsión para este año? La previsión para este año, caída. Caída. Un punto. Entonces, -1, -2. Un punto. Entonces, no vamos a maquillar las estadísticas, pero vamos a es el decir que ha INDEC de caído un punto. Todesca el que Sí. dijo que el crecimiento del año pasado Así en es. Argentina es 2,1. Así es, y es bueno habernos Y enterado. el otro día ¿no? Antes Alberto no teníamos Fernández, estadística. y el otro día Alberto Fernández acá, Sí. que hipercrítico de la última etapa del gobierno kirchnerista, dijo que coincidió en España con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y contó que Alfonso Prat-Gay en privado a los empresarios españoles les llevó un folleto alabando la economía argentina y la herencia que habían recibido. Alabando la herencia recibida, no creo. Bueno, No no creo, la alabaron en el anterior. Hablaba de todas las Hablaba de variables. algunas macro variables. pero no la alabaron en el... Sí, claro. Pero Miguel, no la alabaron, asignación universal. no la alabaron en el exterior cuando tuvieron que presentar por los fondos buitres la economía argentina. Seguramente que sí, lógicamente, si no, no Entonces hubiera podido cerrar. Hay dos discursos. No, a ver, nadie puede decir todo en el gobierno anterior estaba mal, seríamos unos necios. Como nadie puede decir todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal. No es así. A ver, Leandro. Hay que mirar claros oscuros, hay que mirar Pero que hay para mirar un grises. poco para adelante, yo lo que no tengo claro es a dónde quiere ir el gobierno, porque la sensación es que acá no pueden venir las inversiones porque no hay un plan estratégico. Vos no sabés si este gobierno quiere ser hacer de la Argentina un país industrial, un país agroexportador, un país de servicio. Es más, se la pasan echándole la culpa a la herencia recibida en vez de decir hacia dónde nos quieren llevar. A mí vos sabés la tristeza que me dio cuando lo escuché el 1 de marzo al presidente, 70% del discurso dedicándose iba a decir una mala palabra, digamos, pero a echarle culpas al gobierno anterior, no fue capaz de decirnos, mire muchachos, nosotros queremos ir para esta dirección. Está bien, Leo. Y ahí el problema... quizás no sea la tele el ámbito para hacerlo y quizás no sea este el momento después de 50 minutos de discusión que ya tuvimos sobre economía. Pero me parece que es hora de que alguien del kirchnerismo explique por qué perdió las elecciones. Porque si todo hubiese sido tan... pero si me da 5 Por errores minutos... políticos, me No, parece pero que además... hubo. No a por ver, la economía, para vos, Emanuel, no hubo Pero ningún no, error en la pará, economía. una ¿No cosa, había que haber pero- subido las tarifas, por Pero ejemplo? yo creo que... Y que con eso ganábamos las elecciones. Yo creo, Pero vos también, Berco, sos un raro, personaje. igual. Si subiendo Es las raro. tarifas y devaluando y generando un proceso inflacionario... Hermano, claro. Extrañamente Se ha contagiado ganaron... de Perdón, responsabilidad. extrañamente ganaron las elecciones diciendo que iban a subir las tarifas. Así es. No, a ver, Diciendo que se levantaba el cepo. Y devaluando, ¿eh? Y diciendo que se Porque- levantaba el cepo. No, porque en esto me parece que decir. Creo que es la primera vez en la historia de una elección donde un gobierno dice vamos a devaluar, como lo dijo Alfonso Prat-Gay, y ganaron las Pero Más elecciones. o menos, ya más se o había menos. devaluado Yo te voy a decir una antes. cosa. Pagábamos todos los Cuando insumos fue el 15 balotaje en la mangos. ciudad de Buenos Aires, cuando fue el balotaje en la ciudad de Buenos Aires, supuesto. Mauricio Macri, sin sonrojarse, miró a la cámara y le dijo a los argentinos, conmigo continúa YPF, conmigo va a seguir habiendo asignación universal. Es más, su propio público lo empezó a chiflar. Pero paradójicamente, que nosotros me acuerdo que en este programa lo discutimos... Pero bueno, algunas de esas cosas las han dejado. No, pero, Gato, no lo han que están- cambiado, lo no que han están- privatizado YPF, Bueno, yo la asignación quisiera universal retomar- por Y ahí hijo viene el tema. la asignación universal por hijo se amplió. Gato, Digo, algunos aspectos lo han mantenido. Pero a vos Eso te podía quisiera gustar o no lo retomar- que había antes, en una unidad, te podía gustar o no lo que había antes, pero había un plan. ¿No es cierto? Que decía, bueno, mira, todas las variables estaban ordenadas de acuerdo a una lógica. Yo la sensación que tengo es que este gobierno no tiene política económica, tiene política fiscal y tiene política monetaria, no tiene política económica. No, yo quisiera retomar lo de... a 30 ver, segundos, por favor, tengo que cerrar, los indicadores, digo, porque nos echan. Michetti dijo lo del túnel. Ahora, algunos los metieron en el túnel a patadas y a otros los mandaron por una autopista al costado, ¿no? Digamos, quitaron las retenciones, devaluaron el impuesto a los autos de alta gama. Bueno, hoy tiraron marcha atrás con la cuestión de los bienes personales. Ahora, las tarifas son para algunos, la caída del salario real son para algunos, la caída del consumo. Digo, no es lo mismo. Y me parece que esto 30 es claramente distinto a lo anterior. 30 segundos, por favor. A mí me preocupa ahora también como integrante de Cambiemos que los tres ejes que se plantearon, la lucha contra el narcotráfico, la unidad de los argentinos y la pobreza cero, objetivamente no ha habido progresos en esto. No, y hoy lo no dijo- ha habido progresos hoy lo ¿por dijo qué? Lorenzetti Claro, sobre el y no ha habido narcotráfico, progresos ¿por No qué? tienen voluntad. Y no ha habido progresos ¿por qué? No,
quienes sabíamos que toda esta situación de dificultad inicial iba a ser de esta gravedad, planteábamos un acuerdo político, económico y social. Le exigimos al gobierno que acepte esta propuesta. Manuel, 30 segundos para cerrar. Mira, para ir a la coyuntura y lo importante, creo que tenemos que tener mucho cuidado con este proyecto previsional, porque la verdad que lo que vamos a hacer es fundir una seguridad social que hoy abarca el 100% de los jubilados. Sobre la política económica de Cambiemos, yo la verdad que sentí vergüenza ajena cuando el ministro Pratgay fue a España a pedirle perdón a los empresarios. Creo que si pasaba por adelante la estatua Colón, le pedía perdón porque los indios le mancharon la espada con sangre. La verdad que eso, como argentino, me dio una profunda vergüenza. Espero que retomen un rumbo y que entiendan que si la gente que menos tiene empieza a tener un poquito más, la economía va a volver a crecer. De lo contrario, no va a pasar. Gracias, gracias Manuel. Gracias, gracias por el debate y gracias por esto que siempre se da aquí en este programa.